Muy bien. El tema de hoy consiste en la cuestión, miren, tengo 44 participantes muy amables, es la cuestión de las improcedencias en el juicio de amparo. Algunos preguntaron en el chat de WhatsApp y recibieron respuesta oportuna en mensaje de voz, los que me dieron tiempo el jueves. Ayer estuve repasando algunos de sus respuestas. Voy a tratar de compartir, bueno, no tratar de compartir, sino compartirles directamente la pantalla que yo tengo por acá. Aquí están viendo su ley de amparo. No, pero este no es el material que quiero compartirles. Tengo que compartirles un Word. El Word que les preparé adicional. Vamos a ver. No, esta respuesta se relacionan. No son las que yo estuve haciendo. Permítanme un momento. Ayer sí tuve la oportunidad de. Voy a buscar un momento sus respuestas porque debe de ser este chat. Aquí está. Ahora sí, pensé de que no lo había respaldado, no, pero sí, aquí está por fortuna. Ahora sí, que resultó menos elaborado que los anteriores. José Antonio Green aquí estuvo ayer. A ver, se encuentra Heréndira Arratia. Se encuentra Jessica Espinosa. Dime. Jessica Arratia. Heréndira Arratia. Perdón, Heréndira Arratia. A ver, tú me haces una interesante pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el informe previo y el informe justificado? Fíjate de que ambos son producidos por las autoridades responsables y el informe previo tiene que ver con el incidente de suspensión, tema que veremos la próxima semana. Las autoridades responsables tienen que rendir en un plazo de 48 horas, contados a partir del momento en el cual se les notifique un denominado informe previo, en el cual sucintamente manifiesten si son ciertos o no los actos que les son reclamados, bajo el apercibimiento de la imposición de una multa o medida de premio en caso de que no obedezcan con la rendición de ese informe. En tanto, el informe justificado o con justificación tiene que ver con el cuaderno principal. Cuando se promueve el amparo, el juez de distrito en la vía del amparo indirecto, ordena la celebración y programa la celebración de una audiencia incidental en el cuaderno de suspensión y una audiencia constitucional en el cuaderno principal. Le ordena el emplazamiento en el cuaderno principal de las autoridades responsables y le solicita rindan su informe con justificación, informe justificado, para que en el término de 15 días produzcan estos informes y sean del conocimiento del quejoso antes de la celebración de la audiencia constitucional en el amparo indirecto. Estos informes, tanto el previo como el justificado, tienen otras modalidades en el amparo directo, porque en el amparo directo no hay audiencia constitucional, simplemente se limita el tribunal colegiado a recibir un informe breve y sucinto de la autoridad responsable, en el cual por lo regular sostiene la constitucionalidad de los actos reclamados. He ahí esa respuesta, estimada alumna Heréndira, y diferencia entre expediente incidental y principal, pues creo que ha quedado muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro expediente. Sí. Muy amable. Jessica Espinosa está por aquí. El tema de fondo del día de hoy y sobre el cual ustedes están preguntando consiste en el tema de las improcedencias, estimados alumnos, las improcedencias en el juicio de amparo.
Ahora bien, voy a compartir pantalla con relación a la ley de amparo para hacerlo más gráfico. Aquí está, el artículo 61, el cual reiteradamente en esta oportunidad he pedido, los he remitido a la lectura directa de esta fuente, el artículo 61, 62 y 63 de la ley de amparo regula tanto las causales de improcedencia, artículo 61, como las causales de sobreseimiento. Ha sido muy reiterado el tema de sus preguntas de que explique por favor la diferencia entre uno y otro instituto procesal. El instituto procesal del sobreseimiento puede denominarse que es el género y la especie es las causales de improcedencia enunciados en el artículo 61. Por tanto, en rigor, la legislación debería plantear en primer lugar el instituto procesal del sobreseimiento, porque es el género. Sobreseer, ¿alguien me puede ayudar o me quiere ayudar explicándome brevemente qué entiende por sobreseimiento o sobreseer? Brevemente, no buscamos una definición doctrinal. Es una terminación anticipada del proceso, ¿no, profesor? En Puede algunos ver casos, sí. por varios En algunos motivos. casos sí se podría declarar la terminación anticipada del proceso. Por ejemplo, en materia civil, por ejemplo, en materia penal, a veces es anticipada y a veces es posterior a que termine el proceso en las vías ordinarias. Empecemos, fíjate, sobreseimiento. Artículo 61, en la primera hipótesis habla de la hipótesis de que el quejoso desiste de la demanda, pero ese desistimiento, dice este artículo, que ustedes lo leerán con calma en casa, este desistimiento debe ser ratificado oportunamente por el quejoso. Generalmente, estimados alumnos, el sobreseimiento por desistimiento del quejoso puede dar la terminación, como dice el compañero, la terminación anticipada, dado que hay una cosa que se llama sobreseimiento dictado fuera de audiencia constitucional. Aquí hay que distinguir dos cosas. Por lo regular, el sobreseimiento en amparo, regular, voy a admitir a alguien, por lo regular el sobreseimiento en el amparo se da después de concluida la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tiene un auto, perdón, un auto muy importante que es el auto de cierre de instrucción. Las partes han dejado de alegar. Los autos tienen que ser puestos a consideración del magistrado o del juzgador, en este caso un juez de distrito, para la elaboración de la sentencia definitiva. La sentencia definitiva en el amparo indirecto técnicamente es conclusión de la audiencia constitucional. Es la conclusión de todo el proceso, de todo el litigio. Claro, la audiencia constitucional puede celebrarse el 1 de abril y probablemente la sentencia puede ser el 8 de abril, el 15 de abril o el 2 de mayo. Pero de alguna manera, estimados alumnos, deben considerar que toda sentencia es conclusión de la audiencia constitucional y el primer elemento que estudia el juzgador en su sentencia es si existe alguna causal de sobreseimiento. Por lo regular, el análisis de las causales de sobreseimiento es el primer acto que hace el juez al elaborar su sentencia, por lo regular. Sin embargo, la hipótesis, estimado alumno, la hipótesis aquí de que el quejoso desista en algún momento de la demanda y que este desistimiento traiga consigo la orden de que sea ratificado en presencia judicial, puede originar la hipótesis de un sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ya no se celebró la audiencia constitucional porque el quejoso desistió. Entonces, ya no se hizo necesaria la elaboración de una sentencia, sino que finalmente se le tuvo por desistido a ese quejoso. ¿Me entendieron esa diferencia? Sí, profesor. Ahora bien,
Aquí hay otras causales de sobreseimiento, estoy empezando al revés, desistimiento, cuando lo hablábamos la semana pasada, el quejoso no acredite haber entregado los edictos para su publicación, aspecto que yo consideraba injusto para el quejoso, porque se le está dejando sin la posibilidad de acudir al juicio constitucional de garantías. Esta también, si el quejoso muere durante el juicio, no se puede continuar un proceso siempre y cuando únicamente se afecten los intereses personalísimos del quejoso. Si afectan los intereses, además del quejoso que fallece, de otras personas que están vivas, no ha lugar sobreseer ese proceso. Arispe, Pita, Bertaliza, me levantó la mano. Adelante, por favor. En el caso de que el quejoso muera, si por ejemplo tiene una viuda o tiene un huérfano, ¿hay lugar a la sustitución procesal? No le entiendo, explíquemelo con más claridad. O sea, digamos, sus beneficiarios, por ejemplo, testamentarios, podrían continuar con lo que resulte del juicio en caso de que le fuera favorable, o simplemente hay sobreseimiento y ya, o sea, aunque hubiera tenido oportunidad de ganar el juicio, ya se pierde. No, esta sustitución procesal hay que, la que usted me está aludiendo no es la ordinaria como podría ser en materia laboral o en materia civil, donde sí podrían los herederos continuar con esa controversia. Aquí, en el juicio de garantías, no cabe esa sustitución que usted me está diciendo, porque siempre y cuando afecten los derechos personalísimos de su persona. Aquí no cabe la sustitución procesal como usted la está considerando. ¿Por qué? Porque si solamente afectan los intereses del quejoso, falleciendo el quejoso, se debe de sobreseer. Esa es una diferencia técnica muy delicada, estimada alumna Bertalice. Gracias, maestro. Ahora, Mónica me levantó la mano, dígame. Profesor, en el caso del sobreseimiento, el único recurso, bueno, se está bien, que procede es el recurso de revisión, o existen más que podemos usar. El recurso de revisión, sí, cuando la sentencia que niega, más bien que sobresee el amparo, la produce el juzgado de distrito. El juzgado de distrito, puesto a considerar, tiene que ver, supongo yo, en el artículo 63, me preguntan, ¿cuál es el más usual sobreseimiento? Pues el más usual sobreseimiento es cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ¿Cuáles son? Estas, las del 61, estas causales de improcedencia. Generalmente, en algún momento va a haber necesidad de sobreseer si hay actualización del artículo 61 en sus diversas hipótesis. ¿Le contesté a su satisfacción, estimada Mónica? Sí, profesor, muchísimas gracias. De nada. Ahora, refería yo, el sobreseimiento es el género, la especie es la improcedencia, y hay diferentes formas de sobreseer, pero en particular las duelen más son estas. ¿Por qué? Porque son cuando el juzgador, incluso antes de admitir a trámite tu demanda de amparo, te dice, no admito a trámite tu demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Esas son las que duelen más, porque se supone que tú ya, los titulados, no ustedes que se están formando, los abogados titulados con cédula profesional, pues ya tuvieron su curso de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, juicio de amparo, ya son expertos, bueno, ya tienen ese conocimiento, y resulta que cuando intentan su demanda de amparo, el juez no solamente no les da trámite, sino que les dicen, es notoriamente improcedente lo que me pides. Hay que entender algo muy importante. A lo mejor este capítulo del sobreseimiento, y eso me lo llevo yo
como una forma de reflexionar que creo que pedagógicamente deberíamos estudiar, estimados alumnos, primero las causales de procedencia del juicio de amparo, para después, lógicamente, explicar las causales de improcedencia. Sin embargo, el plan así se encuentra diseñado. Primero éntrale a las causales de improcedencia, primero dile al alumno cuándo no, porque después el alumno va a tener que entender cuándo sí. Y cuándo sí, les pregunto, ¿cuándo sí procede el amparo directo o indirecto? Bueno, El amparo directo procede contra actos de autoridad definitivos, que sean por un agravio directo. se los voy a poner así con más claridad y también de paso van a entender la diferencia entre amparo directo e indirecto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas de procesos jurisdiccionales o autos que pongan fin a esos procesos jurisdiccionales en cualquier materia. Estoy hablando del concepto sentencias definitivas. Y si el amparo directo procede únicamente en esas hipótesis, artículo 170 de la Ley de Amparo, ¿cuándo procede el amparo indirecto? El amparo indirecto procede, en síntesis, contra todo lo demás, contra todos los demás actos de autoridad u omisiones que no se refieran a sentencias definitivas o autos que ponen fin a un juicio. ¿Me expliqué? ¿Cuándo es indirecto el amparo? Artículo 107 de la Ley de Amparo. Así en dos palabritas puedes tú distinguir perfectamente las distinciones entre uno y otro medio de control constitucional. ¿Me siguen en esta línea de pensamiento? Sí, profesor. Sí. Sí, maestra. Ahora bien, si sabemos que el amparo en la vía indirecta es procedente conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, mientras que el amparo directo es procedente en las hipótesis que regula el artículo 170 de la Ley de Amparo, podríamos decir, sí, solo si se actualiza 107 y 170, deben considerar para ambos medios de control constitucional, tanto amparo indirecto como amparo directo, que sí y solo sí es procedente siempre y cuando no se actualicen en ambos medios de control constitucional las hipótesis establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tienen que ser muy cuidadosos de no actualizar, dice la ley, de que no sobrevengan estas hipótesis de procedencia. Sobrevengan es que de pronto se manifiestan, de pronto cobran realidad. ¿Sí? Tienen que ser muy cuidadosos porque te pudieron haber admitido a trámite tu amparo indirecto o tu amparo directo y ya están en trámite. Sin embargo, durante la tramitación del juicio de amparo puede actualizarse alguna causal de improcedencia que lleve al sobreseimiento del proceso constitucional de amparo que instauraste. ¿Me explico? ¿Me entienden? Sí, profesor, quedó claro. Es decir, lo que nos estaba diciendo, que en relación al artículo 61, y mientras tramitamos nuestro juicio de amparo indirecto o directo, no estuviera una de las causantes para sobreseer, puede proseguir, pero si al actualizarse hiciera, pues digamos así, se activara, ya no podríamos seguir en ese proceso. Exactamente. Esta distinción los adelanta millones de años con relación a abogados titulados con cédula profesional que están allá afuera ejerciendo
que pues no preguntaron cuando tenían que preguntar y pues andan ahí dándose de topes. Bueno, generalmente tenemos todos que darnos de topes tarde o temprano. Todos tenemos que practicar para entenderle a esta situación, pero en términos muy llanos, en términos muy simples, les pongo yo a su consideración esta forma de visualizar las causales de improcedencia. Maestro, deme un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de los muchos que puedes, bueno, un par de ejemplos. El artículo 61, estimados alumnos, el juicio de amparo es improcedente. Aquí parece que el catálogo es muy claro, ¿sí? De la fracción primera a la fracción 22ª, pareciera ser muy claro porque está enunciada la hipótesis en forma expresa, pero tenemos una hipótesis al final que no es tan clara. Artículo 61, el juicio de amparo es improcedente. Alguien que me ayude leyendo la fracción 23ª, por favor. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Fíjate, aquí es muy importante que ustedes vean que no, ya lo claro de las anteriores fracciones o lo aparentemente claro de las anteriores fracciones ya se torna un poco, no oscuro, sino un poco demasiado amplio para que se pueda entender fácilmente, pero no hay nada que no se pueda entender si se explica con precisión. Les aludía yo en las notas de voz con relación al artículo 23º un par de ejemplos. Aludí a que por regla general el amparo debe de ser medio de impugnación de normas generales en tanto actos reclamados. Norma general, una legislación, un reglamento, todo el catálogo al cual alude el artículo 107, fracción primera de la ley de amparo. Bueno, hay muchas veces en la práctica se cuestiona el presupuesto de egresos de la federación. No es una idea personal, la magistratura ha reflexionado al respecto y en algún artículo y en algunas resoluciones de la Corte se considera que el presupuesto de egresos de la federación no es una norma general. Entendemos por norma general aquella que desencadena todo un proceso parlamentario merced a la presentación de una iniciativa de ley por parte principalmente del titular del Ejecutivo Federal o del titular del Ejecutivo local en las entidades federativas. En el caso del Congreso de la Unión, recordemos que hay una Cámara Revisora y hay una Cámara de Origen que emprenden los trabajos para producir una legislación respondiendo a la excitativa del presidente, del titular del Ejecutivo Federal, que envía una iniciativa de ley. Eso es una norma general. En nuestro sistema tenemos un Congreso de la Unión bicameral que se encarga de producir la legislación hasta su promulgación, porque cuando está finalmente aprobada una legislación ordinaria, se le promulga o publica en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en el caso del presupuesto de egresos de la Federación, es una opinión no solamente mía, sino compartible por varios magistrados y por varias decisiones de la Corte. Sin embargo, deben considerar que el presupuesto de egresos de la Federación es un acto de colaboración entre poderes, el titular del Ejecutivo Federal y en particular la Cámara de Diputados en ejercicio de la facultad constitucional establecida en el artículo correspondiente de la Carta Magna. Así que cuando el titular del Ejecutivo Federal envía una propuesta de presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados en forma exclusiva no hace sino adaptarla, modularla, quítale dinero de aquí, ponle dinero de este lado, a estos ya no les des, a estos dales la mitad, en fin, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos.
técnicamente el presupuesto no afecta directamente a los ciudadanos o habitantes de la República, sino a los ejecutores del gasto. Llámese poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Ellos son los ejecutores del gasto los que resienten, en primer lugar, que se les quite o que se les baje o que se les agregue. No así el resto de la población, dado que no es una norma general. Tú me podrás decir, ¿y cómo no me va a afectar que le quiten a una dependencia el presupuesto? ¿Que no me va a impactar a mí? Técnicamente le impacta al ejecutor del gasto y él tendrá que ver de dónde va a sacar o con base en qué economías va a sacar recursos, pues para atender el servicio que ya se comprometió contigo. Pregúntenle en todo caso a la Cámara de Diputados por qué modula o por qué ajusta las cantidades presupuestarias. Este es un excelente ejemplo de una causal de improcedencia establecida por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me podrán preguntar, ¿alguna causal de improcedencia establecida en la ley? Les respondí a través de una nota de voz. Simplemente cuando tú en tu demanda de amparo señalas a 5 autoridades responsables, pero no señalas a la sexta o a la séptima autoridad responsable, que es la que tiene que producir, que es la que produjo un aspecto de tu acto reclamado. La dejas técnicamente sin la posibilidad de ser oída ni vencida en juicio. Integraste equivocadamente la relación jurídico-procesal en el amparo y por tanto te lo van a sobreseer, dado de que actualizas una de las causales establecidas en el artículo 61, fracción 23, con relación al artículo 5 de la ley de amparo. Emplazar a todas las autoridades responsables que actuaron produciendo o modificando una situación de derecho en tu perjuicio. Aquí les tengo que preguntar, ¿tienen ustedes alguna duda? No, Bueno, profesor, dime, adelante. que no hay dudas. Ah, no hay dudas, perfecto. Voy a ponerte otro ejemplo muy importante. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por eso te digo, te pusiste a estudiar, sacaste tus criterios de la Corte de San José, estás esgrimiendo tus argumentos correctamente y combates una ley, combates una legislación. Pero resulta y obtienes tu suspensión del acto reclamado y estás muy contento, vas muy contento por la vida, pero resulta ser de que de la noche a la mañana el Congreso de la Unión abroga la legislación que tú combatiste y publica una nueva legislación. En ese momento de la abrogación de la anterior ley que combatiste, opera la cesación de efectos del acto reclamado. El acto reclamado es la ley que combatiste, pero si la ley fue abrogada por el Congreso de la Unión, expidió un nuevo estatuto jurídico y contra el nuevo estatuto jurídico tú te quedaste callado. O bien, ya no pudiste incorporar argumentos de combate en el amparo indirecto, pues déjame decirte que estás actualizando una causal de improcedencia. Han cesado los efectos del acto originalmente reclamado. Aquí me preguntaron ayer, a ver, póngame un ejemplo cuando subsiste el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo. Déjenme localizar quién fue el alumno, a ver si anda por aquí. Yo, profesor Ah, Morales pues Querubín. tú eres Querubín, qué bueno. Querubín, déjame
darte un ejemplo. De hecho, me tomé la molestia de buscarlo. A ver. Por aquí los debo de tener. A ver si se los comparto. Es una ejecutoria. Una ejecutoria. Ah, no. Está de este lado. Es una ejecutoria donde habla de esa hipótesis. Un momento. ¿Dónde? Ese que ya estaba yo bien contento. Aquí está. Lea esta ejecutoria. Con relación a esta fracción que te acabo de indicar, estimado querubín, te voy a compartir en el chat. Nada más que déjame encontrar dónde está el chat para enviártelo. Sí, profesor, no se preocupe. Déjame ver. Fíjate que me escondí el chat. No, aquí está. A ver, para todos. No nada más para los waiting room participants. Everyone in meeting, aquí. Y les comparto esta tesis aislada, se las acabo de compartir. Es una tesis que ejemplifica el caso y me parece que incide sobre un citatorio. Un citatorio y te explica por qué se modificó el acto reclamado y lo dejó insubsistente, lo deja sin materia y da respuesta porque invoca esta causal de improcedencia a la que tú estás aludiendo. Estimado alumno querubín. Aranzazú, ¿anda por ahí Aranzazú? No vino Aranzazú, bueno. También por aquí viene otro compañero que también preguntó. Fabián Hidalgo, ¿anda por ahí? Sí, profesor. Sí. Fabián Hidalgo, tú me preguntaste, entre otras cosas, las causales de improcedencia en el amparo, las aleguen o no, son estudiadas en el amparo, las aleguen o no las partes, sí, son así. Aunque las partes guarden silencio, si el tribunal de amparo o el juzgador de amparo advierte de oficio que se actualiza alguna causal de improcedencia, debe ser estudiada. Okay. Y generalmente se quitan de mucho trabajo ellos, de esa manera. Están a las vivas. Entonces, ustedes también tienen que estar a las vivas. También me haces otras preguntas. Las resoluciones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables. ¿Es cierto que existe una salvedad de esa regla y en su caso en qué consiste? Lo desconozco. Si tú conoces el caso, tendrás la oportunidad. En principio, te comparto esta tesis de jurisprudencia por reiteración de criterios para que que incide sobre la inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura. Desconozco, con toda honestidad te digo, el caso de excepción que tú invocas. Si tú lo conoces o si tú tienes noticia, tendrás oportunidad en tu trabajo de ponérmelo. Mire, yo investigué esto, existe este caso de excepción. O bien, si lo quieres manifestar, pues adelante, por mí no hay... Más que nada es porque donde leí la fuente, decía que existen excepciones, pero me quedó la duda porque no mencionaba qué excepciones. Como estamos en una universidad y no en el catecismo, si darás fuente, enseña tu carta, compártelo libremente, por favor, que es una invitación, ¿eh? Okay. Y así todos, ¿eh? O sea, no estamos en la universidad, o sea, si tienes una fuente, que lo diga quien lo diga, Carbonell, López Betancourt, Héctor Fix, quien ustedes gusten, adelante, o sea, son autores. Y estamos aquí pues para ponerlo. Les he hecho mención de mi maestro Carlos Arellano, que era muy versátil. El maestro trabajaba muchísimo, tenía muchos libros. Pues don Carlos Arellano era una persona destacadísima. No digo que los anteriores no, por supuesto también son destacadísimos, son personas respetabilísimas. Y pues, pero los invito, pues hay diversos autores. De los modernos, hay penalistas a los que les gusta el penal, pues está Coaña B., Luis Coaña B., tiene su libro en Tirando Blanc sobre juicio de amparo. Hay una magistrada muy buena
de los novedosos que también ustedes pueden buscar sobre amparo. O sea, las fuentes de este juicio de amparo es muy, muy amplio, a reserva también de las fuentes mismas que yo incorporé en la guía de estudios. Hay muchas, hay una ponencia de una magistrada que habla acerca de estas causales de improcedencia. Búsquenla en la guía de estudios y podrán ustedes detectar o identificar de que las causales de improcedencia no han cambiado mucho a lo largo del tiempo. O sea, las mismas o la mayoría de las que ustedes están viendo aquí, artículo 61 de la ley de amparo, son casi calca al carbón, o bueno, son copia al carbón de las de la legislación de 1936, ¿eh? O sea, no ha habido cambios muy, muy pequeños en consideración a este tema de las causales de improcedencia. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados estudiantes? A ver, déjenme ver. Trataré de, les voy a enviar les voy a enviar el PDF que estuve haciendo. Ajá. A ver, mira. Lucero Abigail Flores me pregunta, ¿está por aquí? Me preguntó, de acuerdo a la fracción 12, ¿cuáles podrían ser ejemplos de actos consentidos expresamente y de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento? Me parece que es la fracción, permíteme, es la fracción 13, estimada alumna, de la ley de amparo, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Es poco probable que ocurra, pero en tratándose de sentencias definitivas que ponen fin a un proceso jurisdiccional, la forma más común de consentirlas tácitamente es no interponiendo ningún recurso alguno. Cuando no se interpone recurso o medio ordinario de defensa alguno en contra de una sentencia definitiva, se le está consintiendo de manera tácita. Y en la misma tesitura, es poco probable que ocurra, pero en un proceso jurisdiccional, las partes pueden, antes de que se terminen el lapso con el cual disfrutan para impugnar una sentencia, es poco probable que digan, vengo yo a consentir expresamente con esta sentencia. Es poco probable, pero ocurre, y ocurren en asuntos muy, llamémosle pedestres. Me refiero al caso del arrendamiento inmobiliario. Hay personas que reciben la sentencia donde ordenan que se les lance. El abogado dice, fíjate que ya salió la sentencia, acaba de salir la sentencia. El inquilino, un inquilino responsable, que ya quiere terminar con ese litigio, dice, tu señoría, aquí te estoy exhibiendo las llaves del local, del local o del inmueble arrendado o de la casa habitación arrendada. Te vengo yo a entregar las llaves para que se le ponga en posesión al arrendador de la finca arrendada. Hasta luego. Y consiento con la sentencia que tú ya me dictaste. Digo, es poco probable que ocurra, pero ocurre. Y ocurre por causas de sentido común. O sea, para que ya no se genere el costo de la renta, pues tú consientes de manera expresa y haces actos totalmente enderezados a cumplir el fallo y para que se le ponga en posesión al arrendador de la finca arrendada. Fíjense que ahorita se me ocurrió me acordé de una anécdota. Se las cuento ahorita hablando de estas situaciones que ocurren. Fíjate que tú no creerás, pero en materia de arrendamiento inmobiliario, a veces es el arrendador el que le termina pagando la mudanza al inquilino. Y te dirás, bueno, ¿cómo es posible si se supone que el inquilino es el que tiene que erogar esos gastos? Bueno, en algún momento de mi experiencia profesional tuve conocimiento de que había unos locales muy amplios que estaban arrendando por la zona norte de la ciudad y el dueño recibió una
fenomenal oferta de un banco para la venta de esos inmuebles. No, perdón, tenía necesidad de contratar un fenomenal contrato, pero el banco exigía la garantía hipotecaria y que se le entregara limpio ese inmueble. Entonces, como vencía, se le vencía a fin de mes al dueño de esos inmuebles y estaban ocupados por los inquilinos, una estrategia que empleó rápido, dijo, me debes 6 meses, 3 meses o 1 año de renta, ¿sabes qué? Te condono y te pago la mudanza porque me urge entregar la posesión de los inmuebles al banco porque necesito contratar un crédito. Y ese es un caso donde el empresario terminó pagándoles la mudanza a sus arrendatarios. O era una empresa arrendataria que tenía unos 3 o 4 meses de renta de adeudos, se le condonaron y pues se obtuvo la posesión porque se tenía que entregar ese inmueble al banco. Pero eso fue una cosa urgente. Cosas que ocurren, ¿no? Finalmente en la práctica. Bueno, pues son las 9:01. Estimados compañeros, los dejo a su siguiente asesoría. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor.